Bueno, ahora sí. El día de hoy vamos a estar hablando, justamente yo había dado englobé así algunos temas en base a esto. El primer día de clases, cuando estuvimos hablando justamente sobre las técnicas de kinesioterapia, que entre esas técnicas habíamos visto, por ejemplo, ciertos ejercicios, no digo bien, elongaciones, por ejemplo, que podemos hacerle a los pacientes posterior a una sesión de masaje, por ejemplo, que es nuestro campo, ¿verdad? Lo ideal sería, lógicamente, combinar técnicas para mejorar la condición del paciente en este caso. eh, Habíamos visto que entre ellas también podíamos hacer ciertos o ciertas movilizaciones. Y el día de hoy vamos a estar hablando justamente sobre eso. La cinesiterapia o movilizaciones en el paciente en base a ciertas zonas que lógicamente estamos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes están haciendo algún tratamiento en la zona, qué sé yo, de la espalda, en donde el paciente refiere que tiene mayor molestia en la zona cervical, por ejemplo, entonces hay técnicas de elongaciones para esa zona y también hay técnicas de movilizaciones de esa zona para justamente mejorar o aliviar la situación de nuestro paciente, ¿verdad? Las, Esto menciona en base a las técnicas de kinesioterapia, que son un conjunto de procedimientos terapéuticos cuyo fin es el tratamiento de las enfermedades mediante el movimiento. Esa era justamente la definición de nuestro módulo. No obstante, los tipos de kinesioterapia encontramos que son varios, ¿verdad? Y se van dividiendo otra vez o se clasifican en las principales, que sería la kinesioterapia activa o la kinesioterapia pasiva. Se le dice kinesioterapia o cinesiterapia también. Entonces, justamente en aquella clase habíamos mencionado cuando es una movilidad activa o una kinesioterapia o la cinesiterapia activa, ¿quién es el que ejecuta la acción? ¿El paciente o nosotros? ¿Quién realizaba esa acción? ¿Yo hacía por mi paciente o mi paciente solo hacía el movimiento? Cuando es activa, el paciente solo hacía el Muy movimiento. bien, excelente. Cuando es activo, el paciente realiza el movimiento o la acción. Y cuando hablamos de movimientos pasivos o kinesioterapia pasiva o cinesiterapia pasiva, nosotros, los terapeutas, somos los que realizamos la acción por nuestro paciente. Entonces le sostengo a un miembro del paciente y yo realizo el movimiento, ¿verdad? A eso es a lo que... Muy bien. La kinesioterapia activa, entonces, se refiere a aquellos ejercicios realizados por el propio paciente con sus propias fuerzas, de forma voluntaria o automática refleja, lo que requiere la participación del sistema nervioso. Mi paciente puede ejecutar la acción y yo puedo también resistir a esa acción, ¿verdad? Entonces ahí, por ejemplo, tratando de mejorar la fuerza muscular, por ejemplo, ¿verdad? No aplica tanto en nuestra área, pero se puede también utilizar de ese modo. Entonces, por ejemplo, a Milva yo le estoy haciendo un masaje descontracturante, ya le realicé sus elongaciones y ahora quiero realizarle ejercicios o ciertas movilizaciones que yo sé que Milva puede hacer. Entonces yo le pido a Milva que eleve la cabeza o eleve la mirada, que mire hacia arriba o que mire hacia abajo o que haga ciertas rotaciones del cuello o ciertas inclinaciones que fueron lo que estuvimos viendo nosotros en la clase anterior.
eso ya sería una técnica combinada ya con las elongaciones, evidentemente, porque tengo que mover para poder elongar, ¿verdad? Entonces, esos movimientos, por ejemplo, pueden ayudar también a aliviar la zona de tensión que nosotros le estuvimos trabajando, o que yo le estuve trabajando a Milo en ese caso. Entonces, a eso se refiere cuando habla de una combinación de tratamientos y eso es específicamente la parte de kinesioterapia activa. Entonces, combinar mis tratamientos buscando siempre el alivio de mi paciente, que siempre ese es nuestro objetivo. La kinesioterapia pasiva es el conjunto de técnicas terapéuticas aplicadas pasivamente a estructuras afectadas y destinadas generalmente a tratar las consecuencias de enfermedades de los sistemas o aparatos osteoarticulares, muscular, cardiovascular y respiratorio. Si bien no es una técnica que propiamente se aplique a nuestra carrera, no obstante, hay técnicas, o sea, van a haber situaciones en las que, qué sé yo, vamos a tener que hacer también por el paciente ciertos movimientos, ¿verdad? Esto aplica directamente al área kinésico o del área de rehabilitación en fisioterapia o en el caso de ciertos pacientes ya para esa área, ¿verdad? O en el área de enfermería y demás. No aplica tanto para nosotros como masajistas terapeutas, pero por lo que es justamente, o sea, doy a conocer las diferencias entre una técnica y otra. Más que nada es para eso. Porque como menciona acá, usualmente se utiliza en ciertas enfermedades o en ciertas patologías ya del paciente o ciertas condiciones que pueda tener un paciente. Por ejemplo, si, qué sé yo, no sé, Noé, por ejemplo, tiene movilizado el brazo por una fractura, yo no le voy a realizar una movilización post-yeso a ella, porque no es el área de masaje terapéutico. Entonces hay que siempre saber hasta dónde nosotros llegamos. Justamente hoy estuve hablando con unas alumnas de estética y estuvieron mencionándome, ¿verdad? Que o sea, estaban trabajando con una profe y que la profe va más, les mostró muchas técnicas, pero para el área de rehabilitación en fisioterapia, que es lo que es el área de ellas, que es estética, ¿verdad? Ahí sí que es muchísimo peor, ¿verdad? Porque usualmente cuando es estética, más que nada, ellas no tienen por qué saber hacer movilizaciones activas o pasivas, por ejemplo, no tiene nada que ver con estética eso. En el caso nuestro, como masajistas terapeutas, hay una cierta connotación en cuanto a eso, porque nosotros estamos para prevenir lesiones, pero para solucionar o rehabilitar lesiones, no. Y eso es algo que tenemos que ser conscientes de eso para no entrar en lo que es el intrusismo, ¿verdad? Yo sé hasta dónde da mi capacidad, ¿verdad? Muchas veces quizás tengo mucho conocimiento o sea, pero lógicamente el que yo sepa no me hace cirujana, por ejemplo, ¿verdad? Puedo manejar yo divinamente la parte anatómica, la parte fisiológica, pero eso a mí no me hace ser una médica cirujana, por ejemplo. Entonces, saber cuáles son nuestros límites también, ¿verdad? Y como les digo, nuestra función como masajistas terapeutas siempre va a ser la de prevenir lesiones o aliviar ciertas situaciones musculares más que nada, pero lesiones articulares, lesiones musculares o una cierta rehabilitación post algún tipo de traumatismo o lo que sea, ese ya es el área de fisioterapia. Si bien, como les digo, cinesiterapia activa podemos realizar como complemento a las técnicas de masaje, no obstante, tienen que saber cuál es la diferencia con la cinesiterapia pasiva también. Menciona que esta a su vez, tanto la cinesiterapia activa como la pasiva, tiene otra vez sus subdivisiones. Y en algunas de ellas también nosotros podemos realizar. La cinesiterapia activa asistida
es, por ejemplo, lo que estuvimos haciendo en la clase anterior. Eran esas técnicas que justamente, que me estuvo haciendo incluso Blanca a mí. Cuando estamos sentados, inclinando la cabeza, yo inclino la cabeza y ella termina de completar el movimiento. Evidentemente ahí hay una combinación ya de técnicas, porque lo que ella me estaba haciendo en teoría en ese momento era una elongación, ¿verdad? Entonces, es una combinación porque justamente gracias a ese movimiento también pudimos elongar. Entonces, es una técnica que podemos aplicar nosotros para complementar en nuestro campo. La cinesiterapia activa libre o gravitacional, esa ya sería utilizando ciertos elementos para poder lograr esos movimientos. La cinesiterapia activa resistida es la que justamente puede ser manipulada de forma manual, así como menciona acá abajo, una cinesiterapia activa resistida manual, donde el paciente realiza el movimiento, pero yo le aplico una cierta resistencia en contra, o sea, contra el movimiento que está realizando. Si yo le pido a mi paciente que haga una flexión de codo y yo tengo que resistir, yo evidentemente voy a resistir hacia abajo, no voy a facilitarle el movimiento. Entonces, eso, por ejemplo, se suele hacer para ganar, por ejemplo, una cierta fuerza muscular también. Como les digo, puede ser de forma manual o también puede ser utilizando algún tipo de elementos como, qué sé yo, la prensa, por ejemplo, en el gimnasio, o la silla de extensión de cuádriceps, por ejemplo, también se puede usar, las gomas, la pelota. Entonces, son técnicas, o sea, en donde podemos resistir también un movimiento activo. Y la cinesiterapia activa, resistida, mecánica, ahí entraría justamente lo que les menciono, ¿verdad? Los equipos ya de gimnasios, por ejemplo, que sería un poquito más, con un poquito más de resistencia como para poder fortalecer la parte muscular. Evidentemente, si nosotros estamos trabajándole a un paciente, qué sé yo, con una mala postura, realizándole ciertas técnicas de movilizaciones, combinamos con un poco de masaje, podemos también realizar ciertos ejercicios activos que implican movilidad, lógicamente, para mejorar el movimiento o para justamente para ganar un poco más de fuerza. Se puede hacer. Nosotros eso sí podemos hacer. Muy bien. ¿Tienen alguna preguntita hasta acá? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Ok, muy bien. Cualquier cosita me preguntan. La cinesiterapia o técnicas, en este caso, puede ser, como mencioné, pasiva o activa. Usualmente las activas son las que nosotros vamos a estar realizando. Una movilidad pasiva, en este caso, serían movilizaciones articulares, tracciones articulares, posturas osteoarticulares, estiramientos miotendinosos y ciertas manipulaciones. Aquí, por ejemplo, entran los estiramientos miotendinosos. No es lo mismo que una elongación asistida, que es lo que hacemos nosotros, pero evidentemente también trabaja sobre el músculo. Podemos también realizar ese tipo de técnicas. Y la cinesiterapia activa serían asistidas, resistidas o libres. Por ejemplo, le hacemos isometrías a los pacientes en base a la lesión que estamos trabajando. Lógicamente, si es miembro inferior, por ejemplo, y nuestro paciente tiene una sobrecarga muscular, en este caso, o queremos prevenir una sobrecarga muscular, mejor dicho, en esos casos le hacemos las elongaciones, los masajes y podemos hacer ciertos movimientos activos también para poder resarcir eso y evitar justamente movimientos libres, evidentemente, activos libres,
para evitar justamente una sobrecarga muscular, si es el caso de algún deportista. Aquí, por ejemplo, podemos observar las posiciones. Yo no recuerdo, no sé si con ustedes habíamos visto las posiciones. Creo que no era con ustedes. Eso fue en anatomía. Las posiciones en las que usualmente deben colocarse los pacientes, ¿verdad? Es muy conveniente que ustedes a estas alturas ya vayan diferenciando, ya vayan conociendo por el nombre técnico cada posición. Por Profe, ejemplo, nosotros no hace falta, por ejemplo, como masajistas, no hace falta decir de repente de cúbito también, por ejemplo. sí, a eso voy, que es conveniente que ya manejen esos términos, que vayan diciendo, por ejemplo, de cúbito, que es la posición justamente, ya sea supina, lateral, prona y demás. Entonces, es conveniente que entre ustedes, por ejemplo, lógicamente yo al paciente no le voy a decir, bueno, Milva, ¿te puedes colocar en decúbito supino, por favor? Porque quizás de pedísimo algún paciente sabe, ¿verdad?, lo que es decúbito supino, pero lógicamente un paciente que viene de, qué sé yo, le traen a una abuelita de la campaña y usted le dicen, colócate en decúbito supino, evidentemente no aplica, ¿verdad? Pero tienen que manejar ustedes esos términos más bien para la hora de la defensa de ustedes. Les comenté que justamente en el examen de pregrado hubo muchos alumnos que no sabían ni siquiera esos términos y son futuros masajistas terapeutas. No conocen los términos y tienen que empezar a acostumbrarse ustedes, entre ustedes a hablarse de ese modo. Qué sé yo, en sedestación, bipedestación y los decúbitos, ¿verdad? Es muy conveniente que empiecen ya a hablar con términos técnicos porque eso muchas veces es lo que nos denota a nosotros como profesionales. Ah, sabe, qué pucha, ¿verdad? A veces ni siquiera sabemos, pero manejamos nomás los términos, ¿verdad? Entonces, tienen que empezar a aprender esto. Cuando hablamos de una posición supina o un decúbito supino, estamos hablando de un paciente que evidentemente que está acostado boca arriba, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nos muestra en teoría cómo tenemos que acostarnos boca arriba. Acá más bien lo que estamos queriendo es corregir ciertas posturas, ¿verdad? Que justamente por acostarnos mal muchas veces tendemos a tener ciertas molestias musculares. ¿Qué sé yo? Viene un paciente, yo por ejemplo, para no irnos muy lejos, ¿verdad? Yo tengo una hipercifosis cervical, o sea, una hipercifosis dorsal, digo bien, que les había mostrado yo en la clase anterior. Y eso usualmente es por mi mala postura y también por mi almohada. Entonces, evidentemente no me estoy acostando en una posición correcta, no es una posición cómoda para mí quizás, y es eso lo que va modificando entonces esa estructura de la columna. Entonces, lo ideal sería, evidentemente, que nosotros nos acostemos con una almohada que no sea dura y que no sea muy alta para la zona cervical, para la zona del cuello. Y sí o sí, una almohada por debajo de la rodilla para que justamente haya una buena alineación y no haya tanta sobrecarga a nivel de la cadera. En el caso de y usualmente las mujeres, ¿verdad? No obstante también hay hombres, pero usualmente las mujeres que tienen los glúteos muy grandes, los glúteos muy prominentes, en ese caso también es conveniente sugerirle al paciente que cuando se acueste boca arriba o en decúbito supino, que pueda colocar una almohadita más planita debajo mismo de la cintura o hablando mal y pronto por encima de la zona glútea. Entonces, para alinear mejor la zona de la columna y que justamente sea un poco más cómodo esa posición para el paciente. Esto nosotros podemos aplicarlo a la hora de trabajar también eh, en cabina. Podemos colocarle nosotros a nuestro paciente en esta posición cuando estamos trabajando
o cuando le vamos a realizar algún tipo de masaje, para mayor comodidad. La posición prona sería lo contrario a la posición supina. El decúbito prono sería el paciente evidentemente acostado boca abajo. Se puede colocar justamente una almohada también por debajo del tobillo y evidentemente uno en esta zona prácticamente es lo que abarca, en la zona del tórax, más o menos, en la parte superior. En la posición lateral o en el decúbito lateral, lo conveniente es también acostarnos de ese modo. Sería entonces en una posición de costado, ¿verdad? Hablando mal y pronto. Se debe de usar una almohada entre las piernas, una debajo del brazo y otra debajo de la cabeza, para mayor comodidad. Ahí evidentemente se crea una línea recta de la columna vertebral. Muy bien. Esta sería, como menciona acá, una vista de frente, o sea, mirándole yo al paciente directamente, y esto sería en una vista desde arriba. Y esta sería la colocación del paciente. También se puede colocar una almohadita por detrás de la espalda, pero es menos frecuente, a no ser que sean pacientes muy voluptuosos, o sea, muy grandes, o en el caso de las embarazadas también es una posición cómoda colocarnos de ese modo. En este caso, por ejemplo, cuando se trata de pacientes embarazadas, ninguna de estas posiciones es la ideal. En este caso, por ejemplo, lo ideal sería en una posición lateral, que la embarazada se acueste en una posición lateral, pero del lado izquierdo, no del lado derecho, para evitar la compresión de una arteria en la cadera. Entonces, lo ideal sería entonces que se acuesten de este modo, pero del lado izquierdo. Bueno, la cinesiterapia, en cuanto a aplicaciones generales, hay un aumento de la capacidad de trabajo, esos serían algunos beneficios también. Se previene, en este caso, o hay una prevención de la osteoporosis, hay una estimulación de la propiocepción, activa la termogénesis, hay una adaptación circulatoria y respiratoria al ejercicio, hipertrofia de fibras musculares, o sea que aumenta el volumen de los músculos, estiramiento de cápsula y ligamento, junto al estímulo de la secreción sinovial. Facilita la realización de los movimientos. Entonces, en líneas generales, estos serían algunos beneficios también y efectos fisiológicos que tiene el realizar cinesiterapia en este caso. Aquí podemos observar la cinesiterapia pasiva, que justamente estos terapeutas están realizando el movimiento, digo bien, por el paciente, no es que el paciente hace el movimiento. Muchas veces entre nosotros cuando estamos practicando es más complicado practicar evidentemente porque tendemos a hacer nosotros la acción, ¿verdad? Que fue lo que pasó en la clase anterior también. De repente le íbamos a alongar el cuello a la compañera y la compañera ya se colocaba en la posición que tenía que quedarse, ¿verdad? Entonces, no, por eso siempre les pedimos al paciente, hay que pedirle al paciente, hay que hablarle al paciente y pedirle que se relaje, porque nosotros al tocarle ya sentimos esa tensión de que el paciente está realizando la acción. Entonces, lo ideal siempre es que afloje, ¿verdad? Que relaje y que nosotros podamos hacer la técnica. Como les digo, este tipo de casos o este tipo de terapias usualmente no lo realiza un masajista terapeuta, pero suponiendo en el hipotético caso de que tengan algún familiar que esté en este tipo de situación, algún conocido que esté en este tipo de situaciones, puedan realizarlo. ¿No? La técnica no le va a lastimar al paciente, por el contrario, le puede ayudar mucho, ¿verdad? Pero sí, lo ideal sería que lo haga un kinesiólogo, un profesional en el área. La cinesiterapia pasiva
es una movilización pasiva, analítica y clásica, menciono. Es en una sola articulación y un plano de movimiento. Hay una pequeña fuerza, mantiene la movilidad articular y no aumenta la amplitud de movimiento. Por eso es que les mencioné que no afecta. Que yo esté haciendo por la persona no afecta. Se mantienen justamente, o sea, los parámetros a seguir en este caso serían un inicio, un mantenimiento, un retorno y el reposo. Hay que respetar los planos y ejes fisiológicos, movilizar en todo el arco de movilidad, respetar la regla del no dolor, no intercalar nunca articulaciones intermedias, por ejemplo, no pasar del hombro directamente a la muñeca, o respetar la regla de no dolor. Ya te está diciendo tu paciente que le duele y vos igual estás haciendo, ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, y es algo que en mi campo, o sea, en el campo de la fisioterapia, no se respeta, por cierto. Y ellos ahí, cuanto más le duele, peor sí que le realizan, ¿verdad? Por cierto. Pero no es lo ideal. La cinesiterapia pasiva, en cuanto a una movilización funcional global, en varias articulaciones y planos de movimiento se ejecuta. Lo que se busca es imitar un movimiento de la vida diaria. No es necesario completar todo el arco de movimiento en cada una de sus articulaciones. Esto, como les menciono, aplica más al área kinésico, porque estos movimientos a los que se está refiriendo son los movimientos que, por ejemplo, realiza un paciente, qué sé yo, para comer, para cambiarse, para vestirse o para ducharse y demás. Pacientes que pudieron haber sufrido, qué sé yo, algún tipo de lesión a nivel cerebral o algún tipo de alteración a nivel músculo o articulaciones que limiten esos movimientos. Entonces, ahí nosotros le ayudamos como kinesiólogos al paciente para mejorar esa movilidad y empezar a recuperar esos movimientos, ¿verdad? Pero como les digo, es más para el área kinésico que para el área de masaje terapéutico. No obstante, es más bien para que ustedes sepan diferenciar esas cuestiones. La cinesiterapia pasiva, autopasiva, sería cuando el paciente realiza el movimiento, se realiza el movimiento, así como muestra en esta imagen. La paciente con la mano sana es la que está realizando el movimiento del otro miembro, que en teoría es el que está afectado, por decirlo así. Las tracciones articulares, esto también sería parte de la cinesiterapia pasiva. Hay una disminución de presiones articulares compresivas, que es lo que usualmente suelen hacer los quiroprácticos, ¿verdad? Usualmente los quiroprácticos con la mano, ¿verdad? De forma manual. Aunque también se pueden realizar ciertos elementos para realizar esas tracciones. Aquí, por ejemplo, se ve que este elemento lo que va a hacer es traccionar la parte cervical, o sea, la zona de la cabeza, para descomprimir, en teoría sería la función. Y aquí, por ejemplo, para una descompresión a nivel del hombro, por ejemplo. Las posturas osteoarticulares. El mantenimiento de una o varias articulaciones en una posición impuesta con un objetivo preventivo o corrector. Se realizan progresivamente, sin maniobras rápidas y violentas, con el fin de evitar la aparición de fenómenos dolorosos que llevarían a una reacción de protección. El famoso la retirada por involuntaria, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estos serían los inmovilizadores de movimiento, lógicamente, que justamente se utilizan en caso de ciertas lesiones o para resarcir o para ayudar a mejorar, ¿verdad? ¿Me están siguiendo hasta acá? ¿Se está entendiendo o voy muy rápido? Está bien, profe. Sí, Está bien, profe. profe. Bueno, Está bien.
¿Ya llegaste, Noelia, a tu casa? Me dijo, Recién llegué, profe. ah, chulina. ¿Almorzar qué? Ahora voy a almorzar y te escucho, profe. Bueno, espectacular. La cinesiterapia pasiva, estiramientos musculotendinosos, que es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Es el alargamiento de estructuras anormalmente acortadas. No es lo mismo que una elongación. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. No estirar un músculo de forma improvisada. Respetar la amplitud articular. En estos casos, por ejemplo, es cuando nosotros, los estiramientos musculares o musculotendinosos, pues podemos hacerlo nosotros mismos, o sea, de manera activa, que es también parte de una cinesiterapia o de la movilización activa, pero en este caso es un estiramiento pasivo a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, yo terapeuta soy la que realizo el movimiento por mi paciente. Entonces, en ese caso menciona que no tenemos que estirar el músculo de forma improvisada, porque si nomás no, porque podemos lesionarle al paciente. Y respetar la amplitud articular. Cualquiera que no sea, por ejemplo, un masajista terapeuta o un kinesiólogo, esas elongaciones asistidas que nosotros solemos hacer en nuestra clase presencial, esas elongaciones, por ejemplo, no debería de hacer cualquiera. Por más que estén viendo, ah, qué pucha, qué purete, como hace Milva, y yo me voy nomás y le hago a mi mamá porque purete luego fue como me hizo a mi Milva, entonces voy a hacerle en boca a mi mamá para relajarle. Yo que no tengo nada que ver con masaje, nada que ver con kinesiología, le puedo lastimar y muy mal la zona cervical. Por eso es que justamente les decía, ¿verdad? Cuidaba yo mucho cuando veía que estaban tocando mal, yo ya me paraba, ya me iba y les guiaba nuevamente, porque pueden correr el riesgo de lastimarle a su compañera, ¿verdad? La misma cosa aplica en este caso cuando se trata de estiramientos. Las elongaciones usualmente musculares van más allá, un poquito más allá de la amplitud articular. Amplitud articular es el movimiento propio que puede ejercer un segmento articular, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Si yo puedo flexionar hasta acá el codo, entonces en teoría esta es mi movilidad o la amplitud articular, ¿verdad? La movilidad articular. Y esta es mi amplitud articular. Yo no puedo ir más allá de ese límite, porque evidentemente puedo dañar mi tejido articular. Puedo dañar algún tendón, la parte ósea incluso. Entonces siempre tengo que respetar esa amplitud. Sin embargo, cuando se trata de una elongación, va un poco más allá del límite de esa amplitud. Por eso es que no cualquiera puede realizarlo. Lo mismo pasa acá. Cuando hacemos un estiramiento, no tenemos que ir más allá de lo que se puede y tampoco generar dolor. Si bien eso va a estirar, el paciente tiene que sentir que le estira, no por eso va a sentir molestia o dolor o va a sentir que le pinchó algo o que se rompió algo incluso, ¿verdad? Porque podemos desgarrar también. Las manipulaciones. Movilización pasiva forzada. Tenemos una movilización, un movimiento enérgico, no violento, tiende a llevar los elementos de una articulación o un conjunto de ellas hasta el límite de su posible movilidad anatómica. Entonces, estas serían las manipulaciones o los movimientos pasivos forzados, ¿verdad? Que podemos realizar. Siempre hasta el límite posible de la movilidad anatómica, no ir más allá de eso. Por ejemplo, si, qué sé yo, es un futbolista que se fracturó, vamos a poner el ejemplo que se fracturó, quiere hacerse más de tratamiento deportivo precompetitivo o que va a empezar a adentrarse otra vez a la actividad deportiva, entonces necesita una preparación muscular, ¿verdad? Ahí entramos nosotros como masajistas. Entonces, de repente tiene una ligera disminución en cuanto a la amplitud de movimiento y yo quiero forzar eso.
Entonces, a eso se refiere cuando dice que por más que yo le esté haciendo una movilización o una manipulación muscular, no tengo que sobrepasar ese límite que puede el paciente, ¿no? Tipo el famoso, sí, podés, y le empujamos ahí, le terminamos lesionando más, ¿verdad? Que justamente es lo que pasa mucho en mi área también. Vos podés, qué sé yo, le motivas y le terminas lesionando al paciente en el área kinésica. Así que a eso es a lo que no tenemos que llegar. Se va a cortar la clase en menos de un minuto y nos conectamos directamente para continuar. ¿Está bien? En un ratito se corta. Dale, profe. Ok.